escuchan? Ahora sí se escucha, ¿no? Vale, perfecto. Giovanni, ¿se escucha? Todo en orden. Sí, te escucho perfecto, Alfonso. Perfecto. Ahora te veo también, Alfonso. Sí, bueno, si quieres podemos empezar y como habíamos acordado, hacer la presentación. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes. De momento se han incluido 97 personas en esta videoconferencia. Era una invitación que queríamos hacer desde la Asociación de Médicos Venezolanos en España, en conjunto con Alfonso Rodríguez, que, bueno, en primer lugar es mi amigo, nos conocemos desde hace muchos años, incluso antes de que yo comenzara a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela. Alfonso, pues, se graduó en la Escuela Vargas, es profesor también de la UCB, y, bueno, para mí una persona que admiro y que le tengo mucho aprecio, una de las personas que ha investigado y que tiene una trayectoria bastante importante, y que en este último mes pues habíamos conversado sobre lo que sabía o lo que se venía hablando sobre el SARS y sobre el COVID, y en vista de que, bueno, España es uno de los países más afectados, pues consideramos pertinente y oportuno que nosotros como profesionales sanitarios, como médicos, nos informemos y estemos bastante actualizados de la realidad y de la situación que se está viviendo actualmente en el mundo, ya que es considerado una pandemia, y por eso pues queremos escuchar a Alfonso Rodríguez haciendo una actualización y hablándonos sobre este tema que nos concierne y que nos interesa a todos por igual. Entonces, bueno, Alfonso, cuando quieras, comenzamos. Y gracias una vez más por tomarte tu tiempo hoy sábado. Allí creo que son la 1 de la tarde, ¿no? O 2 de Sí, la tarde. es correcto, acá es la 1 de la tarde. Aquí son las 8 de la noche. Bueno, como estamos todos en cuarentena, pues probablemente la mayoría estamos en nuestras casas. Así que, bueno, pues cuando quieras, Alfonso, comenzamos esta videoconferencia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los que están conectados desde la Asociación Colombiana de Infectología y en particular desde el capítulo Eje Cafetero. Es un gusto compartir el día de hoy algunas experiencias y algunos elementos desde el punto de vista de lo que se conoce hasta el momento con relación al tema del COVID-19. Y pues en esta oportunidad hemos hecho una convocatoria en conjunto con Giovanni Provenza, que pues es de la Asociación de Médicos Venezolanos en España, y también nos están sintonizando desde Colombia, por supuesto, y además desde Bolivia, con los grupos de estudiantes en la incubadora de investigación en salud, así como otras personas pues que están interesadas, que se ha abierto pues la posibilidad para esta participación. Entonces a todos muchísimas gracias por la atención y por acompañarnos el día de hoy, sábado, para hablar un poco frente a este tema. Bueno, espero que todos estén viendo correctamente en este momento mi presentación, y justamente pues de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy es justamente qué hemos aprendido en estos últimos meses, en estos 3, ya vamos para 4 meses con relación a esta situación de esta pandemia de el coronavirus, del SARS y del COVID-19, que para también que la gente tenga presente, pues hay que recordar, y quizá en algún momento incluso vamos a llegar a tener una diferenciación muy, muy clara
de que la gente hable correctamente de lo que es el tema de la infección, de lo que es la infección versus lo que es la enfermedad. La infección por el virus, que es el virus SARS-CoV-2, versus lo que es la enfermedad que denominamos COVID-19 o enfermedad por coronavirus 2019. Bueno, primero que nada, y lo comento mucho en las conferencias que dicto, es importante recordar que la información que vamos a conversar en los siguientes 90 minutos tiene mucho que ver con el momento actual. Como estamos hablando de una enfermedad nueva, la información es muy cambiante y ciertamente, y como hemos denominado a la charla del día de hoy, pues hablar de esta enfermedad es un tema que cambia de día a día, de semana a semana. No es la misma información la que tenemos hoy a la que teníamos hace unas semanas o unos meses atrás, y seguramente será lo mismo en los siguientes días y semanas. En ese sentido es importante, pues, y al terminar haremos mucho énfasis también en eso, mantenerse informados y consultar la información en las páginas oficiales. En este caso, nosotros desde la Asociación Colombiana de Infectología, ASIN.org, tenemos información no solamente para los profesionales de la salud, sino también para la comunidad en general, que pues nos puede seguir y estar allí informándose y actualizándose con respecto a la información. Bueno, como todos sabemos, esto ha generado una crisis sanitaria internacional. Hemos llegado a una situación de pandemia. Ha emergido un nuevo agente infeccioso que no esperábamos contar con él, pero veremos que hay unos elementos desde el punto de vista histórico que nos ponen en situación de mencionar que en realidad nosotros sí debíamos haber estado mejor preparados de lo que en realidad lo estábamos para el momento del inicio de esta epidemia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar especialmente, como decía, del conocimiento previo que teníamos sobre coronavirus. Hablaremos en particular, lógicamente, del COVID-19, de su comportamiento epidemiológico, de sus características clínicas y diagnóstico, muchas cosas del manejo que recientemente están justamente en evolución, en propuesta, en evaluación, muchos ensayos clínicos que en este momento están en desarrollo, de los planes de preparación y respuesta y de las implicaciones, por supuesto, que esto tiene en salud pública y también en la situación actual de la movilización internacional, y haremos, por supuesto, conclusiones pertinentes a esta situación. Bueno, lo primero que hay que decir frente al tema de los coronavirus es que los coronavirus ciertamente existían desde hace muchísimos años y se reconocen muchísimos coronavirus que afectan a humanos y que afectan a animales. Los coronavirus se clasifican en estos 4 géneros que podemos apreciar acá: el género alfa coronavirus, el género beta coronavirus, delta y gamma coronavirus, donde acá en el género beta coronavirus está el que ahora se denomina el COVID-19. Cuando inició la epidemia se llamaba el coronavirus novel o nuevo coronavirus 2019, y en ese mismo género se ubica otros coronavirus que ya habían causado epidemias muy importantes, como es el caso del SARS y del MERS, pero además otros coronavirus que circulan, de hecho, en todo el mundo desde hace muchísimo tiempo y que son asociados a infecciones respiratorias habitualmente leves a moderadas, como son el caso del coronavirus humano 229E, el NL63, el HKU1 y el OC43. Estos coronavirus, lógicamente, que están en el grupo de los beta coronavirus, son muy similares entre ellos, afectan a humanos, pero también pueden afectar a animales, y esto es un elemento muy importante tener presente, porque estos coronavirus, y más con lo que sabemos hoy en día, que nos están causando la epidemia actual y las 2 epidemias previas, que felizmente se circunscribieron fundamentalmente al continente asiático, son originalmente zoonóticos, se originaron en animales. Y esto es un elemento importante también para mencionar desde el punto de vista de tener claridad en el hecho de que
pues ahorita en estos momentos hay circulando muchas teorías conspirativas frente a que esto no se originó de esa manera, que tuvo un origen a nivel de laboratorio. Bueno, cada quien es libre, por supuesto, de creer lo que quiera, pero la evidencia científica que tenemos hasta el momento, que se fundamenta especialmente desde el punto de vista filogenético, nos indica que sí, y al igual que otros coronavirus, pues estos coronavirus circulan en animales. Y lo hacía ya el del 2002, que es el virus SARS, lo hacía el del 2012-2003, que es el virus MERS, y por supuesto este nuevo coronavirus que está causando la actual pandemia, el coronavirus SARS-CoV-2 o síndrome respiratorio agudo severo tipo 2. Pero además hay otros coronavirus que causan patología en animales que no necesariamente son zoonóticos hasta el momento, y esto es algo, por supuesto, que se conoce hace mucho tiempo en los estudios que se han realizado. Pero es importante mencionar que la investigación científica es crucial en los actuales momentos y lo ha sido desde hace mucho tiempo para la investigación en coronavirus. De hecho, infortunadamente, lo que más ha disparado la investigación en coronavirus justamente ha sido las epidemias, como podemos apreciar acá, donde la epidemia del SARS disparó la investigación, también la del MERS, y en estos momentos, como lo vemos acá, pues esta pandemia ha disparado también la investigación. Y eso tiene muchos elementos para discutir desde el punto de vista de la importancia que esto tiene, pero si buscamos en bases de datos como PubMed, hasta el día de ayer había más de 3.500 artículos solo de coronavirus 2019 y en el año 2020. Bueno, ¿por qué es importante esto? Por lo que, de hecho, la propia Organización Mundial de la Salud afirmaba ya hace mucho tiempo y desde hace aproximadamente 5 años se realizan reuniones como esta, reuniones para definir con expertos a nivel internacional y obviamente gente de la propia organización y organismos internacionales, qué enfermedades son importantes desde el punto de vista de catalogar que necesitamos seguir incrementando la investigación y el desarrollo para lo que es diagnóstico, para lo que es tratamientos, para lo que es vacuna. Y fíjense que enfermedades como el Zika, el chikungunya, las discutimos en la última reunión que tuvimos en el año 2018 en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, de la cual yo hice parte en esta reunión de expertos, pero también teníamos en esa reunión los coronavirus como el MERS y el SARS. Y en días recientes justamente hemos discutido si este nuevo coronavirus 2019 será lo que nosotros en esa reunión llamábamos la enfermedad X, porque es una enfermedad que no está todavía catalogada, es una enfermedad nueva que va a aparecer, que va a causar epidemia, para la cual no vamos a tener suficientes herramientas de control, especialmente terapéutico, ni vacunas. Y por esa razón se discute este tipo de situación y eso quedó plasmado en los informes que planteamos. Entonces tenemos una situación de una emergencia, de una nueva enfermedad que comparte características biológicas, epidemiológicas e incluso clínicas con otros coronavirus como los coronavirus del 2002 y el 2012, del SARS y del MERS, que han causado epidemias y que tenían hospedadores animales intermediarios como las civetas y los camellos, y en los cuales en este momento tenemos información en la cual sabemos que tenemos coronavirus muy similares al que está causando la pandemia actual en murciélagos y especialmente en los posibles hospedadores intermediarios que estamos hablando en este momento, que al parecer son los pangolines, como vamos a ver, consecuencias de la evidencia. Pero el problema es que esta enfermedad no solamente dio ese salto o ese spillover de lo que es los animales al hombre, sino que tenemos el problema de que tiene transmisión de humano a humano por vía respiratoria. Estos aspectos desde el punto de vista zoonótico, hoy en día además todavía tienen mucho que investigarse, no solamente de la transmisión al ser humano, sino que como pudiéramos discutir en algún momento, en este momento hay una preocupación importante por la posibilidad de que esta sea también una antropozoonosis que se pueda transmitir desde el ser humano, por ejemplo, a otros animales, en los cuales ha habido evidencia reciente de tipo natural y de tipo experimental para algunos animales, como el caso de los hurones, pero muy especialmente para el caso de animales domésticos, algunos casos en perros, pero muy especialmente en el caso de felinos, de gatos, de tigres y de leones. De manera tal de que esto además nos lleva al punto de recordar de que estas enfermedades emergentes entran dentro de lo que es el estudio de una salud, donde los factores de tipo ambiental, la salud animal,
pues pueden interferir, por supuesto, con la salud humana. Como decía, pues muchos coronavirus conocíamos antes de esta situación de pandemia, y de hecho coronavirus como el NL63, el OC43, el HKU1 y el 229 no solamente circulan, sino que hacen parte cotidiana de los paneles respiratorios de diagnóstico molecular para las enfermedades virales que tenemos disponibles a través de pruebas como FIL-Array. Y de hecho, acá en Colombia hemos tenido casos como este, en el cual en pacientes inmunocomprometidos y además con el tema de las coinfecciones pueden evolucionar aún teniendo estos coronavirus que tienen un menor impacto, también puede tener incluso, como este caso que se publicó a principios de este año, un desenlace fatal. Entonces, lo primero que nosotros tratamos cuando empezó la epidemia de entender era justamente en qué se parecía este coronavirus y en qué se diferenciaba con otros coronavirus que previamente habían afectado. Y esto es parte de una publicación y luego me voy a referir a dónde está todo esto. Esta grabación va a quedar disponible en la página de LANCOVID, también en las diapositivas y todas las publicaciones en nuestra página de la colaboración y también en la página de la Asociación Colombiana de Infectología, donde estamos compartiendo todo esto. Y esto es parte de una publicación que hicimos recientemente, justamente haciendo esta comparación entre estos tres coronavirus desde el punto de vista de muchos aspectos de orden epidemiológico, un poco del tema de su letalidad, de la transmisión y especialmente de los aspectos clínicos, donde es importante tener presente que si bien nosotros de muchas cosas de estas ahorita podemos preliminarmente hacer comparaciones, las comparaciones reales las vamos a tener al final de la epidemia porque todavía estamos, por supuesto, en una epidemia o una pandemia en curso, en la cual estamos viendo, por supuesto, que en algunos países, por ejemplo, la tasa de letalidad está siendo mucho mayor que en otros, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de países como Italia o incluso España, Estados Unidos, entre otros, donde ha habido una proporción de letalidad muy importante. Pero vamos a ver, además, que desde el punto de vista clínico, como luego vamos a mostrar, podemos encontrar también diferencias importantes, no solamente con los otros coronavirus, sino también cambios recientes que quizá pueden estar asociados con aspectos de orden inmunogenético y también con la evolución del virus. Recuerden que, si bien todos estos son coronavirus, ellos se diferencian filogenéticamente de manera clara, en la cual el SARS y el SARS-CoV-2 están muy cercanos entre ellos y se diferencian bastante de lo que es el virus MERS. Esto tiene implicaciones desde el punto de vista de su fisiopatología y desde el punto de vista de cómo funciona esto a nivel, por ejemplo, de la forma en la cual el virus nos infecta a nivel de la interacción con receptores. Y esto es un elemento que se ha estudiado en donde, si nosotros revisamos, pues la información que hasta el momento tenemos, sabemos que estos virus se van a unir a nivel de receptores de la enzima convertidora angiotensina 2, que está disponible en múltiples partes de nuestro organismo. Prácticamente tiene una amplia distribución, por supuesto con distribuciones diferenciadas por género y por aspectos de orden también genéticos en diferentes poblaciones, pero en términos generales entendiendo que este es el punto a través del cual se une a través de las proteínas, las spike o las espículas en la parte externa del virus, y allí va a ingresar el virus y va a proceder a suceder los fenómenos de liberación de ese genoma viral. Este es un virus ARN de una cadena, van a ocurrir los fenómenos de transcripción, de replicación y, por supuesto, de compromiso a nivel celular de las células que pueden estar comprometidas, que pueden ser varias líneas, entre ellas, como vamos a ver, hoy en día sabemos además que se comprometen no solamente estas células a nivel de tipo epitelial en ciliadas a nivel bronquial, sino que incluso, por ejemplo, del sistema inmunológico, como es el caso de macrófagos y especialmente de linfocitos, que incluso muestra que los pacientes con infección por SARS-CoV-2 pueden tener linfopenia, incluso linfopenia TSD4 y linfopenia TSD8, que en estos momentos se está investigando. Estos aspectos a nivel de la fisiopatología son muy importantes entenderlos, porque luego vamos a volver sobre ellos en el hecho de que se están volviendo puntos importantes para entender los blancos terapéuticos, como podemos ver acá en esta revisión que acaba de salir esta semana en JAMA, en relación a los puntos a los cuales
se está buscando, entre otras cosas, atacar, como es el caso de fármacos inmunomoduladores u otros que actúan ya a nivel específicamente celular en diferentes etapas del proceso de replicación o de transcripción del virus de SARS-CoV-2. Entonces, ¿de dónde arranca este virus? Bueno, como hemos dicho, la teoría científicamente más aceptada es que este virus se origina en el mercado de alimentos marinos o mercado fresco de la ciudad de Wuhan, en China, y que después se empieza a observar especialmente casos que tenían contacto con esto, pero además también casos que no habían tenido contacto con ellos. Y se empieza a alertar desde el 30 de diciembre a través de sistemas como este, de PROMED-Mail, de nuestra Sociedad de Enfermedades Infecciosas a nivel internacional, donde tiene este sistema, el cual les recomiendo, el PROMED, para que ustedes se suscriban y puedan recibir boletines epidemiológicos, no solamente del SARS-CoV-2 o de COVID-19, sino también de múltiples enfermedades infecciosas emergentes. Allí se empezó a alertar de esta curva que estaba empezando a surgir desde el punto de vista de los casos que se reportaron inicialmente con relación a este mercado, pero que luego, especialmente los días sucesivos, veíamos que un porcentaje importante de los pacientes no tenían relación con casos que hubiesen tenido exposición en este mercado. Y ciertamente porque pues tenemos, como ya hemos dicho, una transmisión humano-humano, la transmisión es respiratoria principalmente, pero preocupan otras formas de transmisión que todavía se están investigando, como el hecho de que pueda haber transmisión por los alimentos de forma cotidiana, en el contacto obviamente con secreciones que tengan el virus, si existe realmente una vía no solamente de transmisión respiratoria, sino propiamente aérea, con el tema no solamente del contacto estrecho, sino la posibilidad de que el virus esté en el aire en tiempos y en distancias un poco más importantes por la superficie ocular. El tema de la transmisión vertical, que inmediatamente lo comentaré, las transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos, son temas que se están investigando en estos momentos. Y de hecho, pues lo primero, como decía, que apelábamos es a revisar lo que había sucedido con SARS y con MERS. Y en estos momentos, como vemos acá, que esto es parte de otra publicación que en estos momentos está en prensa, pues lógicamente lo que más impacta desde el punto de vista de la transmisión, pues lógicamente es el contacto estrecho con las gotas y con el tema de los pacientes que pueden estar infectados, que pueden transmitir a través de la tos y estornudos especialmente, pero también el contacto con las superficies contaminadas y el contacto directo especialmente con las manos, que es uno de los temas más cruciales sobre los cuales, especialmente a nivel de la comunidad, se ha hecho un énfasis particular con el tema del lavado de manos con agua y jabón y el uso de otros productos para contrarrestar la presencia del virus. Pero como decía, pueden haber otras formas de transmisión que en este momento nos preocupan un poco, están todavía en estudio y de los cuales no tenemos suficiente evidencia. Entre esas, una que se ha discutido de forma muy considerable es el tema a nivel del embarazo, en el cual hasta el momento, hoy, 18 de abril, no tenemos evidencia de transmisión vertical, pero puede haber transmisión horizontal y de eso vamos a hablar para tenerlo presente. Si bien hay un estudio en JAMA que encontró anticuerpos en un recién nacido, pero no encontró ni ARN viral ni el virus completo. Pero lo que sí vemos desde un principio con el MERS y con el SARS es que pueden ocurrir eventos adversos durante el embarazo, como es el caso de parto pretérmino. Y eso se ha visto ya en diferentes casos. Este es un caso en el cual tuvimos la oportunidad de apoyar con los colegas de Honduras, en Centroamérica, donde justamente allí sucedió un parto pretérmino asociado a la infección, como voy a comentar, de forma contrastada con los datos de esta revisión sistemática que se publicó hace muy poco en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, donde después de incluir 19 estudios de diferente naturaleza, no se encontró asociada a ninguna muerte materna, no se encontró asociada a transmisión vertical, pero desde el punto de vista de lo que eran los eventos adversos en el embarazo, se encontró parto pretérmino, un 24% antes de las 37 semanas y 21% antes de las 34 semanas. Sin embargo, debemos recordar que la información, como decía anteriormente, es cambiante y que
se están reportando, al menos epidemiológicamente, situaciones que conocemos por boletines epidemiológicos y por medios de comunicación, como este caso que está en este momento en estudio con los colegas en Bolivia, donde en el departamento de Santa Cruz, en la localidad de Montero, una mujer embarazada infortunadamente tuvo un desenlace fatal. Pero, como decía, la mayoría no es el caso. Este es el caso entonces de la embarazada en Honduras, que fue diagnosticada a las 32 semanas de su gestación, tuvo un parto pretérmino y, por supuesto, esto se asoció con un bajo peso al nacer. Felizmente, el recién nacido estaba negativo en varias oportunidades a la RT-PCR, en sangre y en el hisopado nasofaringeo, pero la mamá permaneció positiva hasta el momento del parto y 10 días después hasta que se viró a negativa la RT-PCR, luego de que ella recibió 10 días de tratamiento con la hidroxicloroquina y con acitromicina. Entonces entra dentro de esta situación que vemos de parto pretérmino, pero también puede haber, por supuesto, ruptura prematura de membranas. También se ha visto en algunos casos la posibilidad de que haya pues, aborto o una interrupción el embarazo, y también, pues lógicamente, de los casos que se muestran en esta revisión sistemática, un alto porcentaje, como es lo que muchos están recomendando, que se haga cesárea en estos casos. Aquí podemos ver un poco la comparación que muestra más o menos lo mismo entre SARS-MERS y SARS y SARS-CoV-2, y pues el parto prematuro es de las cosas más frecuentes. En relación a los desenlaces, pues con el tema de los recién nacidos sin infección y en general, felizmente, la mayoría de ellos sin mayores complicaciones, salvo que, pues lógicamente, fueron admitidos a unidades de cuidado intensivo neonatal porque pues, se considera un grupo de riesgo. Pero no solamente es un grupo de riesgo el recién nacido, sino también los lactantes menores y mayores, y de esto se ha hecho investigación y publicación de algunos casos, y las guías actualmente están considerando esto a nivel internacional. Les comentaré un poco algunos de los datos con respecto a la guía de acá de Colombia. Se han hecho algunas revisiones sistemáticas en el contexto ya de la parte pediátrica, lamentablemente no muy completas ni no muy de buena calidad, pero lo que se ha observado en términos generales es que no se observan generalmente muertes en los menores de 20 años de edad. Bueno, en esta enfermedad, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico va a residir en los aspectos fundamentalmente clínicos y epidemiológicos y la confirmación desde el punto de vista de laboratorio por técnicas especialmente de tipo molecular, como la transcriptasa reversa de tiempo real de la PCR, como también pues, podemos abreviar. Y aquí, como podemos ver, en algunos estudios se ha hecho también secuenciación, y por supuesto un aspecto muy importante, como voy a mencionar, es el aspecto desde el punto de vista filogenético. Desde el punto de vista de la definición de casos, una de las cosas que la Asociación Colombiana de Infectología ha hecho en ese sentido es incluir, por supuesto, en las guías, que ha sido un esfuerzo, como apreciamos acá, de más de 60 expertos a nivel nacional, avalado por múltiples asociaciones científicas nacionales y algunas internacionales, en proveer unos lineamientos basados en evidencia científica de diferentes elementos para orientar, por supuesto, al clínico desde el punto de vista de lo que tiene que ver pues, con esta enfermedad. Y en ese sentido, la definición que nosotros damos desde el punto de vista de lo que es un caso sospechoso es un paciente que presenta síntomas, para el caso de los sintomáticos, síntomas respiratorios agudos que sean dos o más de los siguientes: fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, dinámica, o síntomas gastrointestinales como diarrea, émesis, dolor abdominal, que pueden o no estar asociados con el empeoramiento además de la sintomatología respiratoria o su persistencia al día octavo de desaparición, o que presente imágenes pulmonares con virus merilado periférico o consolidaciones bilaterales. Lo cual, pues de la valoración que se hizo en el consenso, una recomendación fuerte a favor. Y también tenemos la posibilidad de tener casos asintomáticos
que son aquellos que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado. Y pues aquí vemos también, lo pueden consultar luego, hoy en día sabemos, lógicamente, que estamos hablando de que ese contacto estrecho tiene que ver también con el tema de la distancia que podemos estar a personas que pueden tener secreciones infecciosas, y esto es un elemento, por supuesto, para tener presente. Por supuesto que una persona que tenga, por ejemplo, una prueba positiva rápida o una reacción en cadena de polimerasa no concluyente podría ser un caso probable, y por supuesto un caso confirmado es aquel que tiene ya un diagnóstico positivo por prueba de RT-PCR u otras pruebas desde el punto de vista molecular o genómica. Además, en este momento sabemos que están entrando en muchos países las pruebas serológicas, y esto va a ser todo un tema de discusión y de debate desde el punto de vista de la utilidad que estas tienen, que no tiene tanto una utilidad a nivel de la fase inicial aguda como sí lo tiene especialmente la RT-PCR, sino que nos ayuda más desde el punto de vista inmunoepidemiológico, a estudios epidemiológicos, y en algunos casos sí, de repente pues tenemos pacientes que existen dudas de repente con la RT-PCR y el paciente sale positivo a la IgM o hace cero conversión. Pero lo más importante es el diagnóstico por RT-PCR, y ahí es donde se ha masificado inicialmente el diagnóstico, donde se ha escalado, pero sabemos por supuesto que necesitamos mejorar esa capacidad diagnóstica con pruebas moleculares y avanzadas desde el punto de vista de la inclusión no solamente de un diagnóstico para el coronavirus, sino el diagnóstico múltiple o multiplex para hacer diagnóstico simultáneo de múltiples agentes infecciosos. Además, porque sabemos que un paciente con infección por coronavirus puede tener infecciones simultáneas por otros agentes, influenza, metapneumovirus. En este momento sabemos por los reportes que esto está sucediendo, pero hay que mejorar también pruebas rápidas, lo que llaman point of care testing, para poder tener pruebas que puedan estar a la cabecera del paciente y ayudar a incrementar el diagnóstico. Por supuesto, el diagnóstico clínico, el diagnóstico imagenológico son una base fundamental para el diagnóstico de los casos, y así se ha visto en múltiples reportes que se han hecho o hemos hecho en la literatura científica internacional, como este reporte que hicimos en Lancet Infectious Diseases con los colegas de Nepal, pero donde es importante, además, no solamente hacer el diagnóstico molecular, sino que ese diagnóstico vaya además en algunos casos, cuando en los países todavía no se cuenta con esta información, a la secuenciación genómica, porque la secuenciación genómica nos permite además conocer diferentes características del virus y comparar y estar seguros desde el punto de vista taxonómico y filogenético que el virus que tenemos es en realidad el virus que corresponde, en este caso al SARS-CoV-2, y hacer además las comparaciones para ver qué es lo que está sucediendo con el virus conforme él avanza en la pandemia y desde el punto de vista geográfico. Y esto es un aspecto que la epidemiología genómica ha puesto de relieve, porque al comparar las secuencias podemos ver diferencias, y ya tenemos organizados clados diferentes donde predominan la mayoría de secuencias genómicas en diferentes áreas geográficas del planeta, como podemos ver por los análisis que ha hecho especialmente el grupo de la plataforma GISAID, y como de hecho ha evolucionado desde el mes de diciembre hasta el mes de abril un predominio claro de este genoma G, del clado G, en comparación con el O que originalmente estaba en China. Y eso pues nos plantea muchas interrogantes y problemas desde el punto de vista de investigación a ser resueltos. Pero además la secuenciación genómica nos permite establecer la comparación con los otros coronavirus y ver también pues la relación con otros precursores, por ejemplo, del pangolín, que filogenéticamente se confirma a través de esto cómo ha sido la evolución genética del virus, además de tener utilidad para los blancos terapéuticos que se están investigando actualmente. Todo ello es importante además, y como vamos a ver luego, en la relación incluso que puede tener con los aspectos clínicos, donde pues sabemos que el espectro de esta enfermedad puede estar desde pacientes que son, o sujetos que son asintomáticos, hasta sujetos que luego de un periodo de incubación de 7 a 14 días, como se ha observado en la mayoría de los estudios, haciendo comparaciones con relación a la exposición y el tiempo de este, incluso comparándolo con SARS y con MERS, van a evolucionar a iniciar
el cuadro sintomatológico y que además se va a acompañar pues de lo que es el ascenso en la presencia del virus, la carga viral que puede ser detectada fundamentalmente en las muestras respiratorias del tracto respiratorio superior, pero que además sabemos que tiene la posibilidad de persistir en el tiempo, y esto es un elemento también que está en los actuales momentos en investigación y que no tenemos del todo la claridad, porque hay que diferenciar lo que es la positividad en la PCR, que es simplemente la detección del material genético del ARN viral, a lo que es la detección del virus completo y del virus infectante. Sin embargo, sabemos que hay estudios en la literatura que en estos momentos nos muestran la persistencia de ARN viral en las diferentes muestras, especialmente de lisopado nasofaringio, hasta por un periodo de un mes. Y esto es lo que muestran algunos estudios en casos importados, en casos secundarios, que son los relacionados directamente a esto, y ya los casos terciarios, que son los de transmisión comunitaria, que no están directamente relacionados con los casos importados. Bueno, ¿cómo ha evolucionado epidemiológicamente todo esto? Como sabemos, el origen de esta epidemia fue en Wuhan, en China, y por el tema de la movilidad terrestre y la movilidad aérea dentro y fuera de China, pues esto es un tema que se convirtió en una preocupación por la movilización de viajeros. Y aquí entra en gran importancia el tema que justamente incluso nosotros desde el mes de enero discutíamos en relación a la importancia que tiene el tema de la medicina del viajero y las alertas que desde América Latina hacíamos con respecto a esto para los viajeros que pudieran en esos momentos estar encontrándose, viajando o regresando del sudeste asiático por el riesgo que estábamos viendo ya de algunos países con algunos pocos casos importados que ya se habían dado en Europa, pero especialmente el tema como por la movilidad aérea desde Wuhan hacia múltiples territorios dentro y fuera de China y por las conexiones internacionales, pues empezó a diseminar rápidamente por todo el planeta, a Norteamérica, a Europa, y desde allí también nos llega a nosotros en América Latina por el tema especialmente de la conectividad con Europa que tenemos desde la región. Y vemos cómo entonces empieza a evolucionar muy rápidamente, como los primeros días ya se tenían miles de casos en el mes de enero, y ya luego para principios de febrero, más de 28,000 casos, que hoy en día es lo que fácilmente cualquier país en Europa podría tener, incluso ya el caso de Brasil. Y cómo va evolucionando a lo largo especialmente del mes de febrero en Asia, pero luego muy especialmente hacia finales de febrero en Europa, donde aquí vemos cómo se empieza a tener un aumento muy importante. Miren, por ejemplo, para los primeros días del mes de marzo, Italia contaba con apenas 3,800 casos y España en ese momento tenía tan solo 282 casos de el COVID-19. Y esto empieza a evolucionar y nos parecía en aquel momento que tener 100,000 casos era muchísimo, y a finales de febrero llega a América Latina el 25 de febrero, a Brasil el primer caso, y se empiezan a presentar otros casos en otros países de la región. Nosotros acá en Colombia tuvimos el primer caso el 6 de marzo en la Clínica Santa Fe en Bogotá, y de ahí se empiezan a tener otros casos en diferentes ciudades del país, en otros países de América Latina, y ya por supuesto para finales de el mes, pues todos los países prácticamente de la región de América Latina tenían casos importados o de Italia o de España, pero también se habían empezado a ver casos importados incluso de Ecuador a Paraguay, que es de donde llegan los primeros casos. Y esto empieza a evolucionar muy rápidamente, y como lo apreciamos acá en el reporte de la OPS, teníamos al principio apenas unos casos, y luego vemos cómo evolucionamos hasta una cifra como la que tenemos en este momento de más de 70,000 casos en la región, y esto es un elemento pues que es muy importante, donde por ejemplo países como Brasil tienen 30,000 casos ya, Bolivia 465, Venezuela una cifra que nadie cree de 204 casos, y Colombia se anda por los 3,000, Ecuador
8.400 y en este momento Chile tiene 9.000 y Perú pasa a ser el país con el mayor número de casos, 13.000 casos, que es una cifra muy importante, que es el segundo país luego de Brasil en número de casos. Sin embargo, hay que ver otras situaciones particulares del comportamiento de países que tienen una proporción muy alta de muertos, como está pasando en estos momentos en Ecuador, que es un tema muy preocupante, donde pues sabemos que esta situación está generando una gran preocupación y además en América Latina, y como lo hemos discutido en varias publicaciones, tenemos la limitación de las camas de unidades de cuidados intensivos, además la posibilidad de la confusión y el del solapamiento con otros problemas de salud pública muy importantes en la región, como es el caso del dengue, entre otras cosas, y este es un elemento también que está en la consideración de los análisis particulares que en cada país se tienen que hacer. Bueno, la evolución de estas cifras ha sido muy considerable y hemos aumentado de forma muy rápida, especialmente en algunos países de Europa y de Norteamérica. Miren acá la evolución, por ejemplo, especialmente de España, que para el 26 de marzo era el cuarto país en número acumulado de casos, pero miren cómo ha ido aumentando. El 30 de marzo ya era el tercer país, el 18 de abril, en este momento, pues se encuentra siendo el segundo país con mayor número de casos acumulados, solamente superado por los Estados Unidos, que tiene más de 700.000, y en este momento pues tenemos más de 2.200.000 casos a nivel mundial de este COVID-2019. Por esa razón, y como decía, es muy importante los análisis desde el punto de vista de cada país, de entender la situación particular y el comparativo, en lo que hemos visto, por ejemplo, acá la situación de Colombia, nos preocupó muchísimo inicialmente porque tuvimos en principio una aceleración muy rápida de casos. Esto pues llevó a tomar medidas muy rápidas en el país, que fueron las medidas de cierre aéreo nacional e internacional de la cuarentena, porque estábamos teniendo un aumento muy rápido en el número de casos y esta ha sido la curva inicialmente de lo que ha sucedido, como vemos, una progresión muy rápida y con esta progresión pues esperábamos que se diera lógicamente miles de casos muy rápidamente. Felizmente, dentro de todas las medidas que esto ha conllevado, pues esto especialmente motivó a medidas, por ejemplo, como mantener en una cuarentena estricta a la población mayor de 70 años de edad, que ha sido, de hecho, la que más ha sido afectada en nuestro país por las muertes. Como lo vemos acá, la mortalidad en mayores de 70 años ha sido la más importante en el grupo de 70 y en el grupo de 80 años de edad. Y esto ha sido consistente con lo que han observado otros países. Obviamente, nuestros casos han sido en principio casos importados, especialmente de España, más que incluso que de Italia, pero hemos tenido, por supuesto, un mantenimiento de la progresión. Estas curvas se muestran de una manera un poco atípica y pueden tener que ver, por supuesto, con los temas de las muestras y de los diagnósticos que se están haciendo. Estos altos y bajos, pero si nos enfocamos en la línea de la tendencia, se mantiene todavía una progresión hacia un aumento en el número de casos y donde lo que es importante decir es que quizás las medidas que se han tomado, como lo han mostrado algunas publicaciones en la literatura científica internacional, como fue el cierre aéreo internacional y el inicio de la cuarentena, hayan tenido algún impacto en desacelerar esta curva, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque muchos países en América Latina y en otros lugares del mundo, por supuesto, han tomado diferentes tipos de medidas, como apreciamos acá, de controles sanitarios en punto de ingreso, de las cuarentenas, de la suspensión de clases en las instituciones, restricciones en el comercio, etcétera, el teletrabajo con el fin, lógicamente, de impactar ese comportamiento. Y pareciera que nuestra curva se ha desacelerado, especialmente en las últimas semanas, y eso lo podemos ver acá, porque si nosotros mostramos lo que habíamos proyectado para el mes de marzo, justamente hace unas 2 o 3 semanas atrás, pues nosotros debimos haber seguido este curso en rojo de la epidemia, que es el curso proyectado, y esta es la curva real de casos en este momento. Obviamente esto tiene muchísima discusión,
con el tema del subdiagnóstico, del subregistro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas son las cifras que esperábamos encontrar y estas las que por lo menos oficialmente estamos observando. Lógicamente que todos los modelajes que hemos venido haciendo nos muestran que las medidas de control tienen justamente que impactar para que se pueda reducir esa transmisibilidad. Y lo más importante, sobre todo, es salvaguardar las poblaciones con factores de riesgo, que ha sido un elemento muy importante en la situación, por ejemplo, de Colombia, donde el perfil de los infectados ha sido fundamentalmente gente joven, felizmente la mayoría de ellos, pero por supuesto, si vemos los fallecidos, las curvas de los fallecidos se concentran especialmente en los sujetos de mayor edad, lo mismo, por supuesto, los que se encuentran a nivel de las hospitalizaciones, cuidados intensivos, especialmente el pico en los sujetos de 60 a 69 años de edad. Aquí lo podemos ver un poco, este es un análisis que yo he hecho del comportamiento de la curva de los sujetos de más de 60 años de edad y los que han tenido que ser hospitalizados en UCI, donde acá abajo están los sujetos que son mayores de 60 años de edad y hospitalizados en UCI en comparación con los menores y los que no tuvieron que ser hospitalizados que se han podido manejar en casa. Bueno, todo esto hace parte de los múltiples análisis epidemiológicos que nosotros vemos y donde en este momento además nos tenemos que centrar no solamente en casos importados, porque es que ya ha ido bajando de forma considerable el número de casos importados. Hasta hace unos días solamente el 5% de los casos que teníamos en Colombia eran importados. El día de ayer, de los 200 casos que se reportaron a nivel nacional, ninguno era caso importado. Ya hablamos allí de transmisión exclusivamente comunitaria. Y por eso es que las definiciones también se han ido ampliando y tenemos que tener muchos más criterios desde el punto de vista de otros pacientes que no solamente son importados, relacionados a importados, sino, por ejemplo, personas que hayan fallecido con algún síntoma respiratorio que no tuvo muestra en vida, que no se supo la causa, la etiología, en el personal de salud, que es un tema muy importante que ya voy a comentar también. Otras personas que por un criterio médico se considere que se puede hacer la prueba, de manera tal de que se está ampliando, obviamente, el testeo en los pacientes. Obviamente, como decía, muchas de estas medidas que se tomaron para reducir han estado asociadas justamente al tema de disminuir la congregación masiva de las personas. Y esto ha impactado, por supuesto, en las cancelaciones de eventos científicos, eventos deportivos. Ya sabemos lo que sucedió con las Olimpiadas de Japón, que también se cancelaron y que hicimos un énfasis mucho en los medios científicos y en los medios de comunicación a que el Comité Olímpico Internacional la cancelara por los riesgos que había, incluyendo que tenían en un área muy cercana el crucero de Yokohama con más de 3.000 personas a bordo que podían lamentablemente ser un factor de riesgo porque muchos de ellos estaban infectados y esto pues era un tema de preocupación. El tema obviamente de los eventos religiosos, la Semana Santa, que en muchos países pues obviamente representa también un evento amplificador por la congregación masiva de personas, donde entonces pues todo esto son elementos importantes desde el punto de vista epidemiológico, aunado al hecho de que sabemos que este virus tiene una reproducibilidad o una transmisibilidad importante, un RO que puede estar por arriba de 3, y como decía, pues esto es un elemento muy crítico desde el punto de vista de mantenimiento de una epidemia. Y por eso, justamente, con esos valores es que se dio un paso y un incremento masivo a nivel mundial. Y de hecho, esto en estos momentos se está reevaluando porque comparativamente tenemos un número básico reproductivo menor que el que tiene el sarampión, la rubiola, la parotiditis, pero mayor que el que podría haber tenido el MERS o que el que podría haber tenido el ébola, entre otras enfermedades. Por todo esto, la Organización Mundial de la Salud rápidamente declaró esto como una preocupación de una emergencia sanitaria internacional y ya luego se declaró esto como una pandemia y pues no es la primera vez que tenemos una situación de emergencia sanitaria internacional. Otros problemas importantes de salud pública lo han sido, como el caso del SARS, del H1N1 en 2009, que además fue declarado también pandemia, pero lo que sin dudas hoy en día, viendo retrospectivamente, como decíamos en este editorial publicado esta semana,
es que nadie esperaba esto. Y el COVID-19 realmente se ha convertido hasta el momento en la pandemia del milenio. Y esto es, por supuesto, un aspecto muy crítico. Y lo es muy crítico porque además, desde el punto de vista clínico, nos muestra cosas que no esperábamos con los otros coronavirus. Ciertamente, en lo clínico, sabemos que la infección por coronavirus produce especialmente fiebre, tos, dificultad respiratoria, que puede producir con menor frecuencia síntomas gastrointestinales, de los cuales últimamente se está haciendo bastante énfasis, pero este virus parece ser que tiene un tropismo muy amplio y puede afectar a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, a nivel cutáneo, a nivel renal, en los casos avanzados, especialmente la complicación de síndrome de distrés respiratorio agudo, con cuadros que pueden evolucionar incluso a la muerte. Y como decía, pues incluso múltiples tipos de manifestaciones en diferentes órganos y sistemas. Sin embargo, lo que más frecuentemente se ha visto en las diferentes series, la fiebre y la tos, el compromiso pulmonar evidenciable a nivel radiológico, que se mostraba en los primeros estudios que fueron publicados en la revista Lancet, donde allí también uno de los aspectos importantes de los pacientes que consultaron y que de hecho se complicaron era el tema de las comorbilidades, la posibilidad lamentablemente de terminar en una unidad de cuidados intensivos, las alteraciones a nivel hematológicas y bioquímicas, a nivel de laboratorio, como decía por ejemplo la linfopenia, el dímero D, la hipoalbuminemia, las alteraciones a nivel de las transaminasas hepáticas, de las enzimas cardíacas y muy especialmente lo que concierne a las alteraciones imagenológicas, no solamente a nivel radiográfico, sino a nivel de las tomografías con imágenes como esta, donde se aprecia pues ese compromiso de diferentes lóbulos bilateral con áreas subsegmentarias de consolidación, con esas imágenes que también en vidrio esmerilado se observan en estos pacientes, que evoluciona a complicaciones como el síndrome de distrés respiratorio de agudo, pero también a falla cardíaca, a falla renal, pueden presentar infecciones secundarias, shock, entre otras complicaciones que se han visto recientemente y también, pues como ya sabemos, que pueden tener una evolución fatal y que en estos momentos la tasa de letalidad sigue siendo objeto de discusión y de debate, pero que ciertamente estos pacientes que se complican, que tienen factores de riesgo, van a tener, por supuesto, unas tasas de letalidad mucho mayores, como lo han mostrado otras series que muestran tasas por arriba del 10, del 12%, asociado, por supuesto, a este cuadro clínico de complicaciones también y de alteraciones hematológicas, bioquímicas, donde un elemento que tempranamente se veía era alteraciones como es el caso de la interleuquina 6, y hoy en día, y después lo vamos a mencionar, y tiene importancia desde el punto de vista de lo que se está evaluando terapéuticamente, la tormenta de citoquinas es uno de los aspectos bien importantes y donde en este momento pues la medición por el tema especialmente de esto, de la interleuquina 6, debería estar incluida también dentro de mediciones rutinarias, en adición a otros elementos, como el caso de todo el tema que ahorita en este momento se está evaluando, de los tiempos de coagulación, de la ferritina sérica y de otros marcadores agudos como la proteína C reactiva, entre otras cosas. Por supuesto, los aspectos inmunológicos son muy importantes. Todo paciente con sospecha de infección por coronavirus tiene que tener estudios imagenológicos, de entrada radiografía, ojalá también en otros casos las tomografías computarizadas que nos muestran estos patrones que se vieron desde un principio en los diferentes estudios, en las series y en los reportes de casos aislados, porque pues mostraban lógicamente estas alteraciones, esos cambios de vidrio esmerilado. Bueno, mucha gente al principio de la epidemia, no solamente desde el punto de vista de la sospecha clínica, se preguntaba qué proporción de los pacientes que eran sospechosos iban a resultar positivos, y esto es algo que estudios como este del CDC aclaró muy tempranamente, donde acá se veía que un 5% de los pacientes sospechosos terminaban siendo positivos. Y acá nosotros en América Latina también, con el Ministerio de Salud de Bolivia, se hicieron estos análisis, de los cuales hay varios además en curso, donde de 152 casos sospechosos, en marzo, que fue cuando se presentaron los primeros casos, pues casi el 8% de ellos resultaron positivos. Estos casos fueron procedentes de Italia y de España,
con un clúster de casos acá en el departamento de Oruro, que estaban asociados justamente a un caso importado de una mujer y que además había estado en varios departamentos del país, había estado en Santa Cruz, había estado en Cochabamba, había estado en La Paz. De hecho, el caso de Cochabamba está asociado también con este clúster. Y bueno, desde el punto de vista clínico también muy similar a lo ya previamente descrito, donde pues fiebre, tos, cefalea, diarrea, 2 pacientes de estos tenían comorbilidades, la mayoría de ellos manejados en casa. Y similar a lo que han mostrado otras series también, esta serie de JAMA, que además incluyó trabajadores del sector salud y que pues mostraba algo similar. Aquí les quiero mostrar uno de los resultados que a nosotros en el grupo de investigación nos enorgullece más, porque es uno de los estudios que han sido bastante citados, y esa es nuestra revisión sistemática y metaanálisis que hicimos muy rápidamente durante los primeros días de la epidemia, que estuvo el 25 de febrero online como preprint y el 13 ya como publicación aceptada en la revista Travel Medicine and Infectious Diseases, con una participación de múltiples colegas a nivel nacional e internacional, y donde destaco un gran trabajo que hicieron nuestros internos de investigación, Estefanía, Ruby y Jamer, en el curso de este trabajo. ¿Cuál es la importancia de esto? Haber resumido y sintetizado y metaanalizado las manifestaciones clínicas y además, entre otras cosas, el comparativo. Por supuesto, hemos dicho fiebre y tos, pero es diferente en el caso de los niños. Los niños presentan mucho menos fiebre y presentan mucho menos tos. Y esto es un elemento importante a tener presente porque son menos sintomáticos y no necesariamente quiere decir que por eso no estén infectados. Entonces, esto es un elemento a tener presente desde el punto de vista de los hallazgos clínicos. Por supuesto, hay que destacar aquí que ya aquí se veían pues la disnea, la mialgia, la tos suele ser seca, la dificultad, la odinofagia, la dificultad para tragar, cefalea 8%, diarrea 6%, pero esto es un elemento que ha ido cambiando en las últimas semanas y vamos a ver otros datos nuevos. Un elemento interesante también es el tema de las comorbilidades. Y en el tema de las comorbilidades, pues esto es un factor de riesgo muy importante, por lo cual no solamente es el tema de la edad, debemos cuidar mucho la población de pacientes que tienen comorbilidades, mantenerlos con sus controles, el paciente diabético en el control obviamente metabólico, el hipertenso en su control de la presión arterial, etcétera, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las neoplasias, la enfermedad hepática y también, aunque no está incluido en esta revisión sistemática porque no habían suficientes estudios, también la enfermedad renal es un aspecto también a tener presente, y en ese sentido, desde la Asociación Panamericana de Infectología, por iniciativa, en este caso del doctor Eduardo Savio, y con el grupo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, se han también generado estas recomendaciones para el manejo de pacientes con enfermedad renal, que está disponible, publicada ya en la revista Nefrología Latinoamericana, porque es un factor también de riesgo, una comorbilidad importante. Aquí vemos el resumen de los hallazgos de laboratorio, no me voy a detener mucho en esto, básicamente la frecuencia, de lo cual destaco especialmente la hipoalbuminemia y la linfopenia, que además sabemos que incluyen a la linfopenia TCD4 y TCD8, que en estos momentos se está estudiando. Lo concerniente a las complicaciones que ya había mencionado, y del metaanálisis en los pacientes que consultaron se encontró una tasa de letalidad del 13.9%, y desde el punto de vista de lo que concierne a unidades de cuidado intensivos, el 20% en un intervalo de 10 a 36% necesitaron ser hospitalizados ya en unidades de cuidado intensivo. Aquí solamente se muestra en adición los reportes de casos, que son muy consistentes. Lo anterior ya eran estudios de otro tipo, transversales fundamentalmente, y vemos que los hallazgos son bastante similares. Como decía, pues los invito a consultar esta revisión sistemática, que es muy completa y que además ha sido citada recientemente en revistas de alto impacto como el caso de Annals, y recientemente la citaron también en el New England. Acá podemos resumir del consenso colombiano, que como decía, pues ha sido un esfuerzo importante a nivel nacional, toda esa evolución, desde el punto de vista de lo que sucede con los pacientes a nivel clínico, desde el punto de vista de su exposición, el inicio de los síntomas,
lo que concierne a el periodo de tiempo en el cual tenemos más chance de detectar con pruebas moleculares, la utilidad que van a tener las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, pero fundamentalmente las pruebas a nivel nasofaringeo, que luego de las 2-3 semanas van a tener menos utilidad. Y acá un poco la evolución que tienen los pacientes cuando consultan tardíamente para el inicio de casos graves, hospitalización, el requerimiento de UCI, entre otras cosas. Aquí el periodo de finalización de cuarentena, de asintomáticos y de contactos, y otros elementos pues, que podemos revisar que tenemos disponibles en el consenso. Como decía, la clínica puede ser cambiante y hay que tener presente que en algunos países se están viendo cosas diferentes. Y estos son datos de Chile que hemos analizado, de hecho, con algunos colegas de allá, donde nos llama mucho la atención que esas alteraciones desde el punto de vista clínico, ¿por qué se están dando? Y si pueden estar relacionadas a lo que tiene que ver, como decía anteriormente, con la evolución desde el punto de vista del virus. Y esta es una publicación que en su versión definitiva acaba de salir publicada esta mañana en Current Tropical Medicine Report, en esta revisión, donde justamente nos enfocamos con los colegas de Chile a revisar si este tema de orden clínico pudiera tener o no alguna potencial relación con los aspectos desde el punto de vista evolutivo. Y ciertamente, pues hay algunos elementos acá desde el punto de vista de mutaciones en los nucleótidos y en los aminoácidos que quizá pudieran estar relacionados. No lo sabemos aún porque hay que hacer estudios de mayor profundidad, pero lo que nos llama la atención es que, por ejemplo, en estos pacientes la fiebre no sea el síntoma predominante, sino la cefalea y la disnea, seguido de ello la tos. Y esto es un elemento, por supuesto, para la revisión y para la reflexión. Pero además de esto, otra cosa que ha llamado recientemente la atención son las alteraciones del olfato y del gusto. Y esta es la primera serie que se publica, que está en Clinical Infectious Diseases, y que nos muestra que hasta 1/3 de los pacientes pudieran tener alteraciones del olfato y del gusto. Y esto es un elemento importante a tener presente porque lo estamos viendo, lo estamos documentando en diferentes casos. Y este es uno de ellos, de una colega, compañera además de estudios en la Escuela de Medicina en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, que labora en España, en Madrid, que se infectó ocupacionalmente hablando y que ella, entre las cosas que tuvo clínicamente, presentó una anosmia muy importante. Ella perdió completamente el olfato y tuvo 14 días con esta anosmia, y aquí pueden ver pues la correlación con otros hallazgos clínicos y con su confirmación por RT-PCR, luego cuando se negativizó ya unos 7 días después, y además ella presentó dolor abdominal y diarrea, que lo estamos viendo también con mayor frecuencia en las diferentes casuísticas publicadas a nivel internacional. Y es por eso que de hecho en el consenso nosotros hemos incluido también esto para que se tenga en consideración la disgeusia y la anosmia, los síntomas gastrointestinales, que pueden ser un elemento también inicialmente importante, incluso en aquellos pacientes que puedan no tener otra sintomatología, pero es una sintomatología que hay que sospechar. Los argentinos, por ejemplo, también ya lo han incluido en varios países de Europa, en Alemania, en el Reino Unido, etcétera. Esto se está contemplando. Y como decía, nosotros acá en Colombia, la anosmia, la diarrea y otros síntomas gastrointestinales se están considerando. Pero hay que considerar el personal de salud. Y el personal de salud, como decía, como este caso, que además presentaba anosmia y era personal de salud, dos cosas que nos llamaron la atención, pues el personal de salud se nos está muriendo. Tenemos brotes en diferentes ciudades del mundo en los cuales el personal de salud está siendo afectado. Y esto es un elemento muy importante y que voy a pasarme a referir desde el punto de vista de lo que tiene que ver en particular con el tema de lo que es los equipos de protección personal. Entonces, este es un elemento también a considerar desde el punto de vista, por supuesto, de la prevención a nivel del personal de salud. Y esto ha sido objeto de muchísimas discusiones. De hecho, hace tan solo 4 días el CDC de Atlanta publicó este reporte, que es muy importante, donde en este reporte ellos mostraban una cifra muy importante de 9,000 trabajadores de la salud
afectados por el COVID-19, de los cuales el 55% de ellos fue, sin lugar a dudas, de manera ocupacional, en la forma en la cual se dio esa transmisión. Por supuesto, el médico se puede infectar fuera del ámbito hospitalario, pero por las investigaciones cuidadosas que se hicieron en este trabajo, se llegó a la conclusión de que la mitad de los que habían sido evaluadas en detalle sus fuentes de exposición había sido solamente por la atención en salud. Cosa importante, la evolución. Miren acá, entre un 2 a un 5% de ellos ameritaron no solamente hospitalizarse, sino terminar en UCI, casi el 10% hospitalizados, casi el 5% en UCI, y un 0.6% de ellos evolucionaron de manera fatal. Entonces, este es un tema importante que nos lleva justamente a todo el tema asociado con los elementos de protección, de lo cual vamos a hablar posteriormente. El CDC ha justamente en ese sentido de la evolución fatal que pueden tener también en la población general, ha mostrado, como ya lo decíamos, la importancia que tiene en los grupos de mayor edad. Y este es un elemento también muy importante para considerar, donde cobra importancia entonces la prevención que tenemos que tener en la población adulta mayor. Y ahí vemos, por supuesto, estos porcentajes que son muy importantes en mayores de 75 y en mayores de 85 años de edad, entre un 10 a 27% de las letalidades. Bueno, ¿qué se hace con estos pacientes? Mucha gente se pregunta, por supuesto, qué tratamiento. La gente quiere medicamentos antivirales. Al principio la gente pensaba en antivirales como los inhibidores de neuraminidasa, como el oseltamivir, pero pues esto en principio ha sido bastante complicado porque pues la evidencia que tenemos todavía es muy limitada. Se ha estado investigando, por supuesto, diferentes drogas, y aquí menciono algunas de las que inicialmente se mencionaron, como el caso del lopinavir ritonavir, que se ha investigado, donde hay un ensayo clínico ya publicado en el New England que no mostró suficiente beneficio para el grupo de intervención, pero otras drogas más prometedoras que en este momento se están mostrando. Ya mencionaba que hay un estudio abierto, no es un ensayo clínico propiamente, aleatorizado, con Remdesivir, donde se mostró beneficio terapéutico también para los pacientes, y esto es algo que los ensayos clínicos prometen mostrar en un futuro muy cercano. Otras drogas pues se han estado evaluando con estudios in vitro, por ejemplo, que han mostrado la cloroquina, que de hecho se ha usado muchísimo durante esta pandemia, pero de la cual no hay la suficiente evidencia como para que con confianza podamos emitir una buena recomendación del uso rutinario de esta droga, que de hecho puede tener eventos adversos secundarios importantes, especialmente cuando se usa combinada con otras drogas. En ese sentido, como decía, pues también el otro elemento importante de la investigación que en este momento está en revisión para el control general de esta pandemia es el tema de la vacuna. Pero sobre este hay que decir con responsabilidad que las vacunas van a tomar mucho tiempo, no menos de un año y medio, desde el punto de vista de que pueda estar disponible una vacuna. Como decía anteriormente, entonces, se están buscando diferentes blancos terapéuticos. Se está apuntando a diferentes drogas. Drogas como los inmunomoduladores, como el tocilizumab, como el sarilumab, como el saritinab, como otras drogas que inmunomodularían, que pueden tener efecto aquí también a este nivel, como la nitazoxanida, la doxiciclina, incluso la misma cloroquina puede tener también este efecto, y otras drogas que inhiben la entrada del virus, como el mesilato de camostat, otras que pueden actuar a nivel de interacciones de las proteínas, como es el caso del arbidol, o como era de esperar, inhibidores de proteasa, que ya veníamos usando para el caso específicamente del VIH, y drogas antirretrovirales en ese sentido, como el lopinavir, el darunavir, pueden tener efecto, el favipiravir, el denrecivir y la ribavirina, que tienen acción específicamente, estas últimas tres, a nivel de la polimerasa ARN dependiente de ARN, o conocida por su abreviatura en inglés RDRP. En ese sentido, pues existe toda una serie de análisis con respecto a esto, de los cuales hay que decir que todavía a la fecha no hay una verdadera droga que tenga la suficiente evidencia como para recomendarla rutinariamente en el tratamiento. Sin embargo, ante la necesidad
y obviamente situaciones de casos especialmente graves, por supuesto todos estos candidatos se están contemplando y entre ellos pues especialmente ha cobrado mucha fuerza en los últimos días los estudios que están evaluando el tema de la tormenta de citoquinas para la inmunomodulación. Y en ese sentido, pues algunos estudios ya han mostrado el uso de estas drogas. En días recientes, en Science, justamente se publicó cómo podría estar actuando drogas como el tocilizumab o el sarilumab, el ciltuzumab, para tener un control desde el punto de vista del impacto que tiene la interleuquina 6 en la señalización de transcripción para los diferentes efectos que puede tener a nivel de células endoteliales o a nivel de la señalización cis en el caso de los linfocitos y las posibles consecuencias que esto puede traer en la tormenta de citoquinas. Drogas como la ivermectina en este momento se están estudiando también. La ivermectina pudiera también tener este tipo de efectos y también efectos desde el punto de vista a nivel antiviral que en los actuales momentos se están estudiando. Hay un preprint que no es un ensayo clínico, es un estudio observacional que evaluó lo que había sucedido con los pacientes que habían recibido ivermectina versus los que no, pero no está claro los criterios de inclusión que ellos emplearon y que mostraban en esta curva de Kaplan-Meier unas diferencias significativas que hay que evaluar y ver qué va a suceder con esta droga. En todo caso, algunos consensos y algunas recomendaciones, entre ellas incluida la de acá de Colombia, se está promoviendo la posibilidad para casos especialmente graves que puedan usar drogas como la hidroxicloroquina, la cloroquina, el lopinavir y ritonavir, considerando obviamente los temas de los efectos secundarios, como el tema a nivel cardiovascular, las arritmias, el QT, las interacciones farmacológicas, por supuesto, y para el caso de el uso del lopinavir, ritonavir, como pudiera ser en general también para otros antirretrovirales, anti-VIH, como punto de buena práctica, lo que tiene que ver con solicitar también pruebas de VIH, porque estos pacientes pueden tener y ya se han reportado algunos casos de coinfección. Entonces, bueno, evaluar estos temas como las interacciones de fármacos, el tema especialmente del riesgo de las personas para prolongar el QT, que hay que tenerlo muy presente, especialmente en la combinación de cloroquina o hidroxicloroquina con acitromicina, que es una combinación que en este momento se está considerando y se está usando. Pero como decía, especialmente tenerlo presente, no para los casos, por supuesto, de enfermedad que no sea grave, sino especialmente para esos casos en los cuales el paciente va a hacer una neumonía grave o va a hacer un SDRA o puede hacer una sepsis, un shock séptico. Entonces, en esos casos, tomar en consideración el posible beneficio terapéutico que esto podría tener. Y en ese sentido, pues hemos tenido casos en Colombia que se han beneficiado del uso de estas combinaciones. No voy a entrar en el detalle de los algoritmos acá, pero está disponible en el consenso, el que lo quiera revisar, pues los diferentes factores que se consideran desde el punto de vista de marcadores para orientar obviamente la evolución de estos pacientes. En el mismo consenso hay recomendaciones además, no solamente en términos generales, sino específicamente para diferentes grupos, como es el caso de gestantes, el caso de las lactantes, los neonatos, el caso de los pacientes con enfermedades neoplásicas, el caso de los pacientes con enfermedades hematológicas, renales, VIH-Sida, entre otros. Entonces, allí en el consenso pueden encontrar pues toda la información de otras recomendaciones del manejo específico por diferentes grupos de tipo, por supuesto, de riesgo que podemos tener. Bueno, prevención, por supuesto, la prevención sigue. Hay que considerar todos estos elementos de los factores de riesgo y esto se ha venido dando en múltiples guías a nivel internacional. Hoy en día un elemento muy importante desde el punto de vista de todo lo que ha sucedido, la disponibilidad de información es un elemento crítico para ayudar a mejorar la educación del personal de salud, pero también de la comunidad. Las revistas científicas están ofreciendo justamente recursos de información gratuitos y abiertos para que la gente pueda consultar esta información y obviamente la definición de planes de preparación y de respuesta a nivel internacional, a nivel de los organismos regionales, de la vigilancia epidemiológica y las diferentes páginas web. Aquí, por ejemplo, les comparto la página web
de nuestra red, LAN COVID, donde pueden consultar toda la información. Esta presentación va a estar disponible allí. Hay otras presentaciones, van a estar allí las diapositivas y las publicaciones y otras recomendaciones, entrevistas en medios, etcétera, para hablar de diferentes temas. La página de la Asociación Colombiana de Infectología, asin.org, también que está cargada de muchísima información, comunicados sobre diferentes tipos de cosas, aspectos lógicamente preventivos, del tema del lavado de manos con agua y jabón, de hacer énfasis en la población sobre el tema de cuidar el estornudo cuando la gente se encuentra en cualquier lugar, incluso en casa con otros familiares. No sabemos cuándo está empezando la infección respiratoria, no solamente por coronavirus, sino por otros agentes. Evitar el contacto, obviamente, con personas que tengan gripe o tos, el uso del tapabocas o las mascarillas, del cual, por supuesto, sabemos que ha habido muchísima evolución. Y aquí, como decíamos, si usted no tiene un tapabocas, si va a toser o estornudar en el ángulo interno del brazo, la ventilación, que es un tema muy importante en diferentes ámbitos, obviamente la inmunización, especialmente con vacunas para otras infecciones respiratorias que nos van a ayudar a evitar que puedan haber coinfecciones, por ejemplo, por neumococo, por influenza, etcétera, son elementos importantes. Y pues por supuesto también otros elementos como el tema del uso del el tapabocas, que en este momento pues ya sabemos que prácticamente se ha universalizado en muchísimos países. Hablamos obviamente del tapabocas común, el tapabocas de tela o la mascarilla. No hablamos de respiradores o filtros propiamente como el N95 ni el N99, que debe ser destinado fundamentalmente al personal de salud y en contextos muy particulares, de los cuales, si ustedes quieren entrar en la profundidad de cada uno de esos contextos, que está de hecho tipificado en nuestro consenso, ahí también lo pueden encontrar, que para el personal de salud en áreas de urgencia, de hospitalización, de cuidados intensivos, en contexto de actividades con pacientes en procedimientos que no generan aerosoles, la diferencia con aquellos que sí lo generan, como es el caso, pues ya hemos dicho, del respirador N95, pero también el uso de visor, de careta, de gafas, de bata manga larga, entre otras cosas que por supuesto se van a convertir en un elemento crucial. Entonces, ahí vamos a encontrar todas esas recomendaciones, porque incluso dentro de un mismo hospital o dentro de un centro de salud, no todo el mundo debe usar estos equipos y el mal uso incluso puede traernos problemas. Y además, pues, el tema de disponibilidad, costos, reuso, etcétera, entre otras cosas que son elementos que también los pueden encontrar en nuestro consenso. Por ejemplo, en áreas administrativas, sin contacto con pacientes, pues simplemente el uso de la mascarilla quirúrgica, nada más. Aquí podemos ver, pues, también instrucciones sobre el uso correcto, la colocación correcta de la bata, de la mascarilla o del respirador, de las gafas protectoras, de los guantes, así como, por supuesto, de esos diferentes contextos y cómo llevarlo a cabo. Esto es un elemento muy importante tener presente, porque el uso correcto, el donning, el DOFI, el control, las personas que están monitoreando, los monitores, todo esto son elementos importantes para reducir el riesgo en el personal de salud, que, como hemos dicho, lamentablemente se ve afectado. Y por esta razón, pues, lógicamente se ha planteado toda una serie de estrategias desde el punto de vista de cómo debe ser el manejo en diferentes áreas a nivel de los servicios dentro de las instituciones, y esto es un elemento también para la consideración que está planteado dentro del ámbito de nuestro consenso. Finalmente, las medidas más generales, que el caso de la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento físico, en múltiples estudios previamente hechos para MERS y para SARS, nos venía mostrando justamente que tienen impactos positivos, y por eso es que en diferentes países del mundo, lamentablemente no todos, pues se ha llevado a los niveles de cuarentenas incluso nacionales. Acá en Colombia estamos en una cuarentena nacional, en muchos otros países de Latinoamérica también se ha llegado a esto, y por supuesto, desde el punto de vista general, el reforzamiento en este contexto de la vigilancia epidemiológica, de las definiciones de casos, de la vigilancia de otros agentes respiratorios, de la implementación dinámica de los algoritmos diagnósticos desde el punto de vista de la vigilancia
también virológica, que es un elemento muy importante a tener presente dentro de lo que obviamente pues sucede a nivel de los diferentes países y se debe reforzar en las medidas desde el punto de vista educativo. Entonces, eso es un elemento allí a tener importante, reforzar en el lavado frecuente de manos, en consumir alimentos bien cocidos, cubrir al toser y estornudar, si tiene síntomas respiratorios, sí o sí, incluso estando en casa, usar el tapabocas, ventilar los espacios y, por supuesto, lo que hemos dicho para el personal de salud. Mis últimas 2 diapositivas, por supuesto, reforzar todo lo que concierne a la salud pública, recordar que esto se ha convertido en un reto para la salud global, esto es un elemento que todos debemos tener presente y que, como decía anteriormente, esta es mi última diapositiva, hacer el llamado a tener, obviamente, la preocupación que todos los que estamos en el área de la salud pública y de las enfermedades infecciosas hemos tenido, especialmente desde que todo empezó y todo se supo a finales de diciembre. El 30 de diciembre ya nosotros sabíamos a través de esa alerta de PROMED-Mail que esto venía sucediendo y lo que concierne, por supuesto, a lo que sucedió luego, cómo se convirtió esto en una pandemia que, como hemos dicho, hasta el momento es la pandemia del milenio. Mi última diapositiva, para mencionar primero que nada que esto es un trabajo no mío, sino de la Red Latinoamericana de Investigación en Enfermedad por Coronavirus, todos los colegas que hacen parte de nuestros grupos de investigación, el GISPEI en la UTP, en la Autónoma de las Américas, el Semillero de Zoonosis de la misma, la Asociación Colombiana de Infectología y, por último, quiero aprovechar en esta oportunidad, que no siempre lo hago, pero en muchas oportunidades lo hago, dedicar esta presentación a mi amada prometida Catherine Bonilla. Por su atención, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Y bueno, de verdad, Alfonso, me voy a romper los protocolos. Estoy sumamente agradecido y encantado con tu presentación. Ha sido pues impactante la cantidad de información vital y fundamental que nos has dado. Estoy de verdad gratamente impactado por la clase magistral que nos has dado y por la explicación y por la presentación y sobre todo por la medicina basada en la evidencia, ¿no? Yo quería hacerte 4 bloques de preguntas, vamos a ver si lo podemos hacer de la manera más corta posible. Ya tenemos casi 1 hora y media de charla. Y bueno, nuevamente agradecido por todo tu esfuerzo, por tu tiempo y por tu dedicación. El primer bloque de preguntas, ¿no? Vamos a ver si te las englobo y las respondes tú de forma encadenada. En cuanto a la fisiopatología del virus, lo que hemos visto es que, bueno, hablaban aparte del síndrome de distrés respiratorio, además que había esta tormenta de citoquinas y que producía, aquí en España se hablaba mucho del síndrome de activación macrofágica con la tormenta interleuquina, y luego vimos otro estudio sin ningún tipo de aval científico que hablaba de que el virus actuaba a través de la hemoglobina con depósito de ferritina, y bueno, ese estudio estuvo rodando por allí, pero no tiene ningún aval científico. Quería tu opinión al respecto. Y por otro lado, comentabas allí que a nivel genómico habían 3 o 4 serotipos del virus, y quería saber si esto tiene que ver con la gravedad o con la patogenicidad y la letalidad del virus, en los tipos de serotipos, si además la carga viral a la que se expone el paciente también empeora el pronóstico de la evolución del paciente, y por otro lado, si la genética del paciente también tiene algo que ver, porque lo que estamos viendo, una de las teorías era que en Italia y en España era uno de los países con mayor índice de letalidad por la condición genética de los italianos y de los españoles allí. Entonces, bueno, sería la primera pregunta: la fisiopatología, los serotipos, la carga viral y la genética del paciente. Sí, no, Si lo quieres, tengo todo aquí, me lo respondes tengo eso y todo claro. luego... Mira, lo primero, muchas gracias de nuevo a ti, Giovanni, y gracias a ti también por este esfuerzo y por moderar esta sesión, esta presentación. Lo primero, un énfasis muy importante que hemos hecho al personal de salud y más aún, por supuesto, a la comunidad en general. No hacerse eco de información científica no avalada. Y hay que aclarar que incluso hay algunas publicaciones que a veces no son lamentablemente lo mejor, y por eso
justamente lo hablábamos, la medicina basada en evidencia, la lectura crítica, hay que poner en balance las cosas. Lamentablemente, pues la gente a veces se desespera y escuchan que salió un estudio in vitro de ivermectina y al día siguiente, por ejemplo, entonces, hay que escuchar la información de fuentes confiables, de expertos que la analicen, de asociaciones científicas y, por supuesto, de las autoridades de salud. Con respecto a la primera pregunta, pues el tema de la hemoglobina, del EM y de todas estas teorías no han tenido en realidad ningún sustento científico. ¿Qué sí tiene sustento? Pues, por supuesto, el tema de la tormenta de citoquinas. A nivel inmunológico se ha estudiado en profundidad. Sabemos que la interleuquina 6 es un factor muy importante. El interferón, el TNF, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 8, varias quimoquinas están involucradas. En este momento se están delineando y se están estudiando bien para ver además cuáles pueden ser las que no solamente sean importantes de investigar, sino desde el punto de vista de marcadores, especialmente desde el punto de vista pronóstico, porque una de las importancias no es, bueno, vamos a medirle ferritina y vamos a medirle C reactiva y medir el dímero D, sino ver además cómo esto sirve en algunos casos incluso de marcador temprano de pronóstico de enfermedad. Entonces es un elemento importante allí. Con respecto a la parte genómica, esto está en investigación. No hay claridad todavía con respecto a la gravedad. La buena noticia dentro de todo este tema de la diversidad y de los clados, SARS-CoV-2 que en este momento se han identificado en los grandes estudios, es que hasta el momento no hay constancia que un tipo sea asociado clínicamente más grave que otro. Y en ese sentido conecto con la última parte de tu pregunta y luego cierro con lo de la carga viral. Lo que mucha gente analiza y cree que tiene que ver con una mayor letalidad, por ejemplo, en países con Italia, tiene que ver mucho con lo que yo explicaba con la letalidad, por ejemplo, en Colombia. Y es el tema del perfil del infectado. ¿Por qué la UCI ya no ha colapsado? ¿Por qué no tenemos las UCI colapsadas todavía? Y digo todavía porque podríamos todavía llegar allá. Estamos nosotros en una etapa más temprana que Europa, Norteamérica, desde el punto de vista de la epidemia. Recordando, por ejemplo, que acá en Colombia el primer caso apenas llegó el 6 de marzo. O sea, tenemos un mes y medio con esta epidemia. En Colombia son en más del 60%. Pero la demografía, por ejemplo, en Italia, nos ha mostrado, y con los colegas italianos que estamos en contacto estrecho y con los cuales estamos trabajando, con el doctor Pagliotto, con el doctor Silvano Espósito, de Salerno, de Milán, etcétera, hemos visto que el perfil de ellos es que muchos infectados, lamentablemente, eran personas mayores de 60 años de edad, hipertensos, diabéticos, y claro, ya tenían, lamentablemente, enfermedades de base que permitieron que tristemente se complicaran y tuvieran un desenlace fatal. Por último, con respecto al tema de la carga viral, no está del todo claro. Están saliendo algunos estudios, hay un par de ellos que yo no incluí en la presentación por cuestiones también un poco del tiempo. Como se ha mencionado, hay mucha información, hay mucho volumen y de hecho, pues esta presentación trata digamos, toda la temática general, pero en este momento ya estamos hablando de temas que tienen que ser evaluados en simposios y jornadas enteras por hora para detallar cada aspecto en particular. Pero con el tema de la carga viral no hay todavía claridad. Quizás hay algunos factores de riesgo que hacen, por ejemplo, que las personas tengan mayores cargas virales. Hay un estudio por ahí en el cual muestra, por ejemplo, casos importados que estuvieron en contacto con, pues, casos que han tenido inicialmente, digamos, un tiempo diferente de evolución en el tiempo y desde el punto de vista geográfico, unas mayores cargas virales. También algo relacionado a esto con el tema de edad. Hay algunos reportes por ahí de pacientes con más edad, quizás un tema de respuesta inmune también, que han presentado mayor carga viral. Pero no está suficientemente clarificado y es algo que seguramente en los próximos días van a salir más estudios en carga viral y en serología, aclarándonos más el panorama. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por responder. Me queda mucho más claro eso. Por otro lado, en cuanto, bueno, alguna información por allí que también ha sido desmentida sobre ciertos fármacos como los IECAS y los AINES y si empeoran el pronóstico de la enfermedad, lo decía el ministro de Sanidad de Francia que el ibuprofeno empeoraba el pronóstico hace un par de semanas. Y por otro lado, si los pacientes VIH o VIH que tienen tratamientos antirretrovirales, hay algún estudio que dice que mejora el tratamiento una vez o la evolución de la enfermedad como tal, sobre esa parte de fármacos. Sí, mira, muy interesante. Hasta el momento han habido muchos estudios
y muchas pronunciaciones evaluando inicialmente diferentes fármacos. En particular con el tema de los IECA, y no solamente IECA, sino en general cualquier droga que tenga que ver con los receptores o con la angiotensina propiamente, se ha valorado esto por los expertos, la Academia Americana de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, las sociedades en Europa, en múltiples países del mundo, han dicho claramente, mire, hasta el momento no hay ninguna evidencia de que el paciente hipertenso tenga que dejar, por ejemplo, de usar sus fármacos. Por el contrario, debe idealmente estar bajo el control de presión arterial, así como decía anteriormente, el paciente diabético bajo su control metabólico, porque creemos que le puede ir peor si obviamente no está bajo un apropiado control. Entonces, con respecto a IECA o antagonistas de los receptores de angiotensina, no hay ninguna indicación de cambio, se debe mantener los mismos tratamientos hasta este momento, no ha emergido ninguna evolución y han habido de hecho varias revisiones al respecto, sobre todo el sistema completo de angiotensina aldosterona, que muestran que pues, no hay ninguna justificación para el cambio. Con respecto al tema del ibuprofeno, este tema ha tenido mucha discusión y hay una también de cada país. En países, por ejemplo, como Reino Unido o Italia, por ejemplo, donde no tenemos nada con enfermedades con el dengue, pues no hay una evidencia que diga que hay que dejar el ibuprofeno. ¿Ok? Eso no está soportado científicamente. Sin embargo, por supuesto, hay que tener presente que, por ejemplo, en el caso de países como Colombia, como Brasil, como Paraguay, que vienen de una idea muy importante en la región de Latinoamérica de más de 2 millones de casos, solamente en Brasil, casi 3 millones en la región de las Américas, pues obviamente cualquier persona que tenga fiebre puede tener dengue. Y obviamente, en este caso, solo se debería usar acetaminofén. Entonces, va el tema del análisis ajustado a cada situación particular con la posibilidad de usar ibuprofeno y en general otros aires. Con respecto a la parte del VIH, esto también se ha discutido ampliamente. Y no es también una evidencia científica que demuestra que un paciente con una protección para no evolucionar a factores de riesgo. Es algo que seguramente también lo vamos a ver en estudios en los siguientes días y semanas, pero en este momento no hay la evidencia al respecto. Lo que sí, obviamente, sospechamos es que si un paciente no está bajo una propuesta de VIH y que, por ejemplo, tenga VIH y tenga SIDA y tenga un contagio bajo CD4, le puede ir mal, porque sabemos que los pacientes hacen linfopenia sin tener VIH y que esa linfopenia además incluye alteraciones en CD4, en CD8, CD3 y probablemente otras subpoblaciones y otras alteraciones desde el punto de vista de la inmunidad celular. Entonces es un tema también a tener presente de que el paciente VIH debe tener un apropiado control desde el punto de vista virológico y también desde el punto de vista de sus contagios de CD4. Perfecto, Alfonso, pues muchas gracias, me ha quedado claro ese tema. Por otro lado, yo creo que uno de los temas más importantes que se ha comenzado a discutir en estos últimos días es sobre el tema de la inmunidad que genera el haber estado en contacto con el virus. Hay estudios contradictorios, hay quienes dicen que la inmunidad pues es perduradera, hay otros que dicen que la inmunidad es a corto plazo y realmente hay estudios que contradicen. ¿Qué has averiguado al respecto? Las personas que han estado contagiadas, que han sufrido el COVID, la enfermedad como tal, que desarrollan inmunoglobulina G y M y G, desarrollan inmunidad duradera, cuáles son los pronósticos, qué es lo que se tiene. Hay posibilidades de reinfección y, por otro lado, en cuanto al desarrollo de la vacuna, ¿hay algún estudio que ya esté bastante evolucionado? Y si la posibilidad de mutación del virus puede dañar esa vacuna que se está desarrollando. ¿Y cuándo consideras tú que podamos volver a la normalidad? ¿Cuándo crees tú que podamos pues volver medianamente a romper con este distanciamiento social y con este confinamiento y cuarentena que está viviendo el mundo actualmente? Bueno, muy buenas preguntas. El tema de la inmunidad sigue siendo complejo y está conectado incluso con el tema de la vacuna y la virología, que después voy a hacer énfasis en eso, ¿no? Pero el problema ¿cuál es? Todavía la información que tenemos desde el punto de vista de todos los mecanismos de respuesta inmunológica frente a la infección por COVID, lamentablemente es limitada. Y eso es uno de los problemas, porque todavía no conocemos cómo es la respuesta de anticuerpos realmente. Sabemos lógicamente que la infección por el virus despierta una respuesta de títulos de IgM, IgA, se ha estudiado también, IgD, IgE seguramente en alguna
menor magnitud, pero obviamente sobre todo IgG y IgM, de mucosas, pero no conocemos la cinética real. Y de hecho los estudios que han salido hasta el momento, algunos incluso bastante contradictorios, porque incluso nos muestran un inicio de una respuesta IgG más temprana incluso que la IgM. Y esto pues, es sumamente llamativo y sumamente preocupante. Y por esa razón, pues existen muchas dudas si nosotros pudiéramos usar en principio las pruebas serológicas sin tener una buena validación de esta desde el punto de vista de su utilidad en términos de sensibilidad, especificidad y los valores predictivos positivos y negativos en cada punto de la ocurrencia y de la prevalencia de la infección. Aparte de eso, por supuesto, la inmunidad celular, que como ya dije, está perfectamente comprometida, entonces no sabemos en realidad esto. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a que necesitamos más desde el punto de vista genético, tendrá la fuerza celular, el tema es muy clave en este momento. Esto es otro elemento muy importante que se ha valorado en otras enfermedades, como en los aspectos de punto de vista inmunogenético. Ello nos lleva al punto que tú preguntas de la reinfección, o que nos preguntan de la reinfección. Con respecto a la reinfección, no estamos claros realmente, primero, si de verdad es reinfección o no. Y segundo, pues realmente si esto tiene una conexión con el tema de un buen diagnóstico. ¿Qué ocurre? Cuando se hace una PCR, la PCR mide una cantidad del virus que puede estar circulando y lo detecta. Si es una PCR cualitativa, positivo o negativo, y si es una PCR cuantitativa, pues nos puede decir la cantidad del virus que está circulando, por ejemplo, presente en la secreción nasal o en algunos. Pero lo que mucha gente no tiene presente es que el nivel puede ser bajo. Y si el nivel que está por debajo del umbral de detección, la prueba va a dar negativa. Y eso quiere decir que no necesariamente el sujeto se negativizó, sino que tiene un aparente negativo. Pero de repente el sujeto tiene todavía la infección, tiene todavía el virus, pero la carga viral de repente es muy baja, detecta. Y puede ser, de hecho, como ha pasado en otras infecciones virales, que sea negativo, por ejemplo, en un hisopado nasofaríngeo y salga positivo en otra muestra. Por ejemplo, en una muestra fecal o en una muestra de orina. Sabemos que hay una excreción prolongada, por ejemplo, en muestras fecales, que en este momento se está estudiando el impacto desde el punto de vista también de riesgo. Entonces, no sabemos si hay reinfección o no. Nadie en este momento en el mundo puede decir contundentemente hay protección total. Nadie puede decir contundentemente puede haber una proporción de reinfección. Pero sí preocupa, por supuesto, que personas positivas y luego de un tiempo importante se negativicen y luego vuelvan a salir positivos. Por lo cual, incluso un sujeto negativo que aparentemente se recuperó, hay que tener, obviamente, presente medidas. Hay que ver esto a la luz, además, de los estudios que tienen que ver con vacunas, y aquí hago lo mismo, lo conecto de una vez con el tema de la vacuna. Yo he dicho públicamente en diferentes medios de comunicación que esperemos tener una vacuna antes de un año y medio. Primero por el conocimiento desde el punto de vista inmunológico y luego por las acciones desde el punto de vista del desarrollo de ensayos, los estudios preclínicos y los estudios clínicos que, si bien hay estudios que ya han iniciado, van a tomar mucho tiempo. Además, que muchos ensayos clínicos, no solamente de vacunas, sino también de fármacos, de medicamentos, como mencionaba, incluso como el caso puede ser que incluso tengan que ser detenidos por eventos adversos severos, como pasó recientemente en estos días en Brasil, con el ensayo de cloroquina. No esperar una píldora mágica, no esperar la vacuna, sino actuar especialmente a nivel de la educación y de las medidas de prevención, porque ciertamente la vacuna puede que llegue, y puede que llegue antes de lo que muchos esperamos, pero no en este año. La vacuna estará disponible entre 2021 a 2022. Y con eso, pues, tenemos un aspecto muy importante, y es el de cuándo vamos a volver a la normalidad. Bueno, esa pregunta es muy compleja. En días recientes la he respondido diciendo que en realidad hay que analizarlo en tres niveles. El nivel nacional y el nivel local. Quiero decir esto. Los parámetros de coronavirus no tiene impacto también el diferencial, las medidas que a ese nivel se tomen. Pero en ese orden de ideas, un elemento muy importante
tiene que ver con lo que va a ser el después. Y en ese sentido, pues en la medida en la cual los diferentes países y los diferentes territorios dentro de ellos hayan tomado las mejores medidas ajustadas a la evidencia científica, en esa medida vamos a tener mayores posibilidades de, en un lapso probablemente de 9 a 12 meses, volver a cierta normalidad. Antes de ese tiempo no lo esperemos, sin lugar a dudas. Eso lo hemos discutido, lo hemos analizado en muchos paneles y es un elemento muy importante. Además, los gobiernos, y ese ha sido uno de los problemas en algunos países, tienen que estar apoyados y asesorados por los entes científicos. Yo estoy muy feliz en el caso de Colombia, soy el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, que acá en Colombia la asociación ha sido escuchada. Acá tenemos el doctor Carlos Álvarez, que es infectólogo y epidemiólogo, fue presidente de nuestra asociación en años previos, y él ha estado directamente con las medidas que ha tomado desde la presidencia de la República y actualmente con la representación de OPS, OMS en Colombia, destinado para los ensayos clínicos que están empezando en este momento como parte de la iniciativa de OMS del ensayo Solidaridad. Entonces, bueno, ese es el panorama que en este momento tenemos, que además también puede cambiar en las próximas semanas y hay que estar atento a ello. Perfecto. Pues queda muy claro. Esperemos que los próximos estudios vayan en ese sentido, en investigar más sobre el tema de la inmunidad, de lo que genera, porque va a ser la clave para ver cómo se va a desenvolver la sociedad en los próximos meses. Antes de hacerte mi última pregunta, mi último bloque de preguntas, a través aquí del chat, hacen una pregunta que es verdad que le he pasado yo por alto, sobre el tema de los fenómenos tromboembólicos que se han visto y la coagulación intravascular diseminada que se ha visto en la fisiopatología de la enfermedad. Si nos puedes hacer un breve inciso sobre eso y ya voy a mi última pregunta. Sí, bueno, esto es un aspecto que se vio inicialmente. Fíjense que desde los primeros estudios, por ejemplo, ya sabíamos que había elevación del dímero D. Y sin lugar a dudas, hoy en día, en un paciente que amerita estar hospitalizado, hay que hacer ese seguimiento, porque de hecho puede ser también un marcador y puede ser un marcador pronóstico. Y obviamente sabemos que estos tipos de eventos tromboembólicos ocurren en estos pacientes que se complican con la infección por coronavirus y es un elemento que hay que monitorear, por supuesto, desde el punto de vista imagenológico, desde el punto de vista bioquímico, hay que estar muy atentos a los cambios y, por supuesto, hacer un panel completo, exhaustivo y un seguimiento muy cercano de los pacientes porque además no solamente en los estudios clínicos se ha mostrado, hemos visto en los pocos estudios que han salido desde el punto de vista anatomopatológico que esta es una alteración que se encuentra en las autopsias de los pacientes que por coronavirus. Esos fenómenos de tipo tromboembólicos a nivel especialmente de microtrombosis, de coagulación intravascular diseminada, que pues, muy mal con esto pues, ya ha ocasionado la muerte de muchísimos de ellos. Entonces, este es un elemento a tener presente y de ahí, obviamente, su vigilancia y, por supuesto, su intervención temprana. Perfecto, muy claro, Alfonso. Bueno, y voy con mi último bloque de preguntas para ir finalizando esto. Yo tengo la percepción que los controles epidemiológicos a nivel mundial han estado muy enfocados en el virus de la influenza, ¿no? Sobre todo la aviar, la porcina, por distintas cosas que hemos visto. Y creo que se había descuidado esto lo del coronavirus. Vi que lo mencionaste al principio de tu presentación. Quería saber tu percepción, si realmente esto va a cambiar los paradigmas y ahora la vigilancia epidemiológica va a estar enfocada también no solamente en influenza, sino en coronavirus. Y quería tu opinión personal, escapando, bueno, un poco de la política, sobre el papel que ha cumplido la OMS. O sea, hemos tenido información bastante contradictoria y bastante delicada sobre la conducta que ha tenido la OMS en el manejo de esta pandemia y sobre todo la influencia que ha tenido por parte del gobierno totalitario chino a la hora de tomar decisiones. Y por último, quiero que me empalmes sobre tu opinión sobre la situación en Venezuela, que sabemos que no creemos en esas cifras de más de 200 infectados, y que evidentemente pues yo veo a la gente tomándose con mucha ligereza la situación en Venezuela, y yo creo que esto puede ser realmente trágico en el caso de que se escape de las manos, ya que bueno, el sistema de salud no está preparado para enfrentar esto. El otro día teníamos las cifras de que solamente hay entre 200 y 250 respiradores en terapia intensiva y que una cama de terapia intensiva pues requiere una logística bastante importante y que si llegásemos a tener una pandemia, un número de contagiados
de la magnitud que ha habido en otros países, pues yo creo que el desenlace puede ser grave en Venezuela y quería tu opinión. Sí, ahí, primero que nada, con respecto al tema de los virus respiratorios, bueno, esto es un tema que ha propiciado muchas discusiones desde el punto de vista de incrementar la vigilancia, primero en humanos, pero yo comentaba de un elemento que es muy importante. Coronavirus nos ha dado una lección, de nuevo, del peso y la importancia que tiene la salud animal y la salud ambiental. No sabemos hasta qué punto ha tenido un impacto en todo esto, no solamente el tema de la zoonosis per se, de el tema a nivel animal, sino también desde el punto de vista del tema ambiental, porque en otras epidemias zoonóticas esto se ha visto, y eso ha sucedido de hecho en mismo Asia, con otros virus emergentes, como el caso de Nipah y Hendra, que se han originado en contextos en los cuales el cambio climático ha forzado a las poblaciones de animales a desplazarse, incluyendo de hecho a los murciélagos, y a entrar en contacto con animales de producción que sirven para la alimentación de los seres humanos, como el caso de los cerdos. Y en todo esto, entonces, lo que va a cobrar un aumento muy importante es que se fomente una mayor investigación desde el punto de vista del viroma a nivel de especies salvajes de animales. Es decir, conocer claramente todos los virus que están, por ejemplo, en murciélagos, que están en roedores, que están en otros mamíferos y que pueden ser, por supuesto, de riesgo. Si nosotros no monitorizamos eso, lamentablemente no nos vamos a poder anticipar a este tipo de situaciones. Hay que hacer ese tipo de indagaciones, de vigilancia. Necesitamos una participación y una contribución mayor desde el punto de vista de la gente que trabaja con esto. Los veterinarios, los biólogos, tienen un papel crítico en este sentido. La Organización Internacional de Sanidad Animal lo ha dicho muchas veces. Creo que este es un momento para hacer caso de ello. Y por supuesto, en ese contexto, hacer por supuesto una mayor vigilancia de los virus, especialmente que tienen potencial epidémico y alto potencial patogénico en humanos y que pueden proceder de animales. En ese sentido, hay que hacer un énfasis y un llamado importante a situaciones que pueden en este momento estar ocurriendo, porque ya lo decía anteriormente, pues sí, ahorita es coronavirus. Y luego, ¿qué otra pandemia pudiera emerger? Y ya hemos tenido pandemias de influenza porcina, hemos tenido la influenza aviar, y en este momento hay preocupación por brotes en varios países del sudeste asiático, incluso en la misma China, con H5N6 en aves de corral, en gallinas, en patos. Y esto puede representar también un riesgo en los próximos meses que logremos contener y salir de esta situación del coronavirus y tenemos ese otro problema. Entonces, allí hay que hacer un énfasis muy particular en la investigación. En todo eso, hacen parte, por supuesto, organismos internacionales, como decía, la Organización de Sanidad Animal, conocida por su abreviatura inicial OIE, pero también la Organización Mundial de la Salud. Y con esto conecto a la segunda parte de tu pregunta. Y declaro además un potencial conflicto de interés en mi declaración. Yo he formado parte de varios paneles de expertos en la OMS y en ese sentido, pues, si bien siempre he tenido una visión favorable de la OMS, pues respondo a la pregunta a la luz de la evidencia científica. No hay hasta el momento ninguna evidencia suficientemente importante que demuestre que el brote en China tuvo en la presentación del día de hoy. ¿Hay dudas? Claro. Y dudas las hay con el VIH, y dudas las hay con ébola, y dudas las hay con muchos otros agentes infecciosos. Incluso hay gente que habla hasta de teorías conspirativas en la tuberculosis, pese a que la tuberculosis es una enfermedad que tiene miles de años de ser conocida indistintamente, obviamente, el agente etiológico hace apenas 200 años. Pero el punto está en que, en realidad, quien tiene la coordinación a nivel internacional y quien está trabajando, obviamente, en un control y en acciones coordinadas en el mundo, es la Organización Mundial de la Salud. Indistintamente de que se le puedan decir que hayan habido o no fallas, que hayan habido o no errores, la OMS es la que está coordinando. Y la OMS se nutre, obviamente, a su vez, de expertos a nivel nacional. Como decían en estos días por allí, ya no recuerdo la fuente de donde dijo eso, no es el momento de quitarle ni el agua ni el carro de los bomberos a quienes en este momento están apagando el incendio. Y pues obviamente en ese sentido, la medida que se tomó desde Estados Unidos de cortar el financiamiento de la OMS no es una medida que ayude. Y además estamos en el mismo barco, estamos en el mismo planeta.
lo que afecta a la salud global afecta obviamente la salud también de los Estados Unidos. En ese Pero sentido, pues ¿no crees que en China se ocultaron cifras y sobre fallecidos, contagiados? es ¿No posible, crees que eso? es posible que eso haya sucedido, pero no tenemos toda la evidencia científica para poder decirlo con propiedad y puede ser hasta cierto punto un poco especulativo. Hay una diapositiva que yo no tengo en esta presentación, la he hecho en otra, comparando los tiempos de notificación y de alerta de esta epidemia con los del SARS, que también pues fue en China. Y si vemos los tiempos, desde el primer caso, la notificación, periodo de incubación, hay un cambio drástico en los tiempos. Estamos hablando de una diferencia de 90 días que tardaron en la primera versus 30 días que tardaron en esta desde que Ah, pudo haber estado el primer caso probable. Eso no quiere decir que las hubo cosas un no, mal manejo. no estén bien. Hay que recordar que de todas maneras no podemos ocultar el sol con un dedo. O sea, un régimen totalitario como China, así como pasa con Venezuela, y aquí vamos a conectar con la pregunta de Venezuela, obviamente no va a ser 100% transparente en mostrar la información. De hecho, no tiene epidemiológicos que sean suficientemente claros. Al menos en China mostraban algo de información epidemiológica. En Venezuela no se muestra nada desde hace muchos años, no solamente para coronavirus, ni para malaria, ni para nada. Y en ese sentido, pues, conecto con la situación en Venezuela. La situación en Venezuela, por supuesto, es preocupante y en ese sentido, pocas personas creen que realmente haya tan solo 200 casos en el país. Y obviamente, que se hayan hecho todas las pruebas diagnósticas que ellos dicen. ¿Quién va a creer que en un país como Venezuela se hayan hecho 180,000 PCR? Eso es imposible. En Colombia hemos hecho 50,000 y tenemos una capacidad muy diferente que en este momento no solamente reside en un centro en el país, sino en 29 laboratorios adicionales que han sido habilitados por el Instituto Nacional de Salud para desarrollar las pruebas. Entonces, yo no creo que exista eso. Ahora, personas que han sido evaluadas con síntomas, eso es otra cosa. Personas que de repente le estén haciendo pruebas serológicas, es otra cosa. Pero todo eso tiene inmensas limitaciones. Y existe, por supuesto, una gran preocupación y la realidad la vamos a ver luego con otros indicadores indirectos, como es el caso de las hospitalizaciones y como el caso de los pacientes que terminan en unidades de cuidado intensivo. Todavía es muy temprano, por la misma situación que mencionaba para Colombia y para otros países de Latinoamérica, de que los primeros casos se presentaron apenas el mes de marzo. Y eso es un tema en evolución y que quizá hacia el mes de mayo. Perfecto. Bueno, pues Alfonso, pues muchas gracias por tu presentación, aclaradas todas las dudas. Muy importante y muy buena tu presentación, tu explicación científica. Agradecido también por tus opiniones personales y por tus respuestas a estas preguntas. Esperamos bueno, esto se pueda repetir en un futuro cercano, donde nos puedas hacer una actualización de cómo vayan evolucionando las cosas en los próximos días. Bueno, agradecido una vez más contigo por haberte tomado 2 horas de tu tiempo para darnos esta explicación. Hemos tenido una conectividad de más de 100 personas, que es el máximo. De hecho, me han escrito por el WhatsApp de que mucha gente quería ingresar y no podía porque estaba a foro completo. Y bueno, importante darle difusión a esta charla, a esta videoconferencia. Lo vamos a saber a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro grupo de médicos venezolanos, que está conformado actualmente por más de 2.200 médicos registrados en nuestra organización y que, bueno, que hemos hecho avances importantes acá en España. Entonces, bueno, Alfonso, pues muchas gracias, agradecido contigo nuevamente y espero mantenernos en contacto. Claro que sí, Giovanni. A ti muchas gracias, a todos los colegas en España y realmente los colegas venezolanos. Y allí por el chat les dejo también, para los que tengan dudas adicionales, pueden seguirme por mi cuenta de Twitter, que es @doctor. También pueden encontrar información que estamos actualizando casi diariamente y a veces hasta más de una vez por día en la página web de nuestra colaboración, que es lancovid.org, donde además todo el material del que hablamos el día de hoy va a estar disponible y también esta presentación para el que quiera posteriormente volverla a ver. Muchísimas Un gracias a saludo todos. también y agradecimiento a todos los colegas colombianos y bolivianos que también han formado parte de esta videoconferencia. Estamos a disposición para cualquier cosa acá en España. Gracias, Alfonso.
Claro que sí, muy importante porque tuvimos gente conectada por lo que estuve viendo muy rápidamente, de España, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Brasil. También vi a algunas personas que conozco que son de allá. Una muy buena participación. Muchas gracias a todos. Tengan un feliz fin de semana. Nos despedimos. Hasta luego. A cuidarse mucho y a respetar la cuarentena. Alfonso.